Mientras van saliendo los niños, perfecto. Bueno, tengo que hacerles un anuncio cortito con respecto a los ministerios de niños. Una cosa que pasaba al principio de la vida de la fuente y parte de cómo hemos organizado el tiempo en un domingo es que los niños van abajo y están abajo durante el tiempo de la palabra para que ellos puedan recibir la palabra de una manera que se llama contextualizada, para que ellos puedan entender. Pero una vez que ellos suben acá, normalmente estamos en el tiempo de cánticos. Y parte del deseo de que ellos suban aquí y no suban más luego es para que nosotros podamos celebrar como familias. Yo tengo ahora una guagua de 2 años que ya se da cuenta dónde queda el parque. Entonces ni bien ella sube me dice, ¿parque? Y honestamente para mí se me haría mucho más fácil también ir y dejarle afuera. Pero una de las cosas que queremos es que los niños puedan venir y tener un tiempo de celebrar con las familias y que ustedes como papás tengan la oportunidad de decirles qué oportunidad que tenemos ahorita de cantar como familia juntos. Entonces les animamos, no tienen que hacerlo hoy porque no les han preparado a sus hijos, pero que en el futuro ustedes traten de ver el momento que suben los niños a decirles, mi hijo, siéntate, mira lo que está pasando, ayudarles a entender, porque no queremos que niños crezcan sintiéndose de que estar aquí arriba es lo aburrido, sino que vean como un tiempo donde pueden escuchar de Dios, cantar juntos. Y esa es la responsabilidad de cada uno como papás y no de la iglesia en sí. Nosotros queremos apoyarles. Entonces, solamente un comentario al decir eso. Número 2, por favor, abramos nuestras Biblias una vez más en el libro de Efesios. El día de hoy volvemos a Efesios, después de pasar 2 semanas en un texto muy rico. Gracias al Señor por el pastor Pablo, que lo predicó de manera tan útil y que fue de gran bendición para mi corazón. Gracias al Señor por eso. Entonces el día de hoy, mientras continuamos, estamos en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 7 vamos a ver el día de hoy. Si tú tienes una de las Biblias de la parte de atrás, está en la página 740. Y hasta que tú te ubiques allá, déjame contarte algo. Había un programa, no sé si ustedes se acuerdan, hace algún tiempo que se llamaba Misterios sin Resolver. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Este programa era un programa muy común en los cuales se investigaba y se hacía entrevistas y se recreaba situaciones que, como dice su nombre, estaban alrededor de misterios que nadie los podía resolver, que no se sabía qué había pasado. En algunas versiones del programa se animaba en otros países y creo que también lo hicieron en la versión que se pasó aquí porque es un programa tan grande que se lo vio alrededor del mundo y se animaba que si es que tú tenías información que podría ayudar a resolver el misterio, te animamos a llamar, te animamos a escribir, ¿se acuerdan? Y parte de la realidad de eso es que nosotros creemos que si es que nosotros tuviéramos la información necesaria, los recursos necesarios, la persona en el lugar correcto, además el ángulo de la cámara necesario, podríamos resolver todos estos misterios sin resolver. En algunos casos he escuchado de que alguien llamó y dijo, ¿saben qué? Yo la primera vez ya hemos escuchado quizás eso, que alguien vio el programa y llamó y dijo, no, yo sí sé qué es lo que pasó, yo estuve ahí. Y en algunos casos es increíble porque te das cuenta de cuando una persona dijo, yo estuve ahí, inclusive a veces la policía se mete y les protege porque es algo tan importante el resolver este misterio. Y ese es el eslabón perdido que nos va a ayudar a darnos cuenta qué pasó. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el día de hoy, como ustedes escucharon en la lectura, vamos a hablar de un gran misterio que hubo en la Biblia. En contraste de nuestros misterios, mis amigos, este misterio para ser resuelto no necesitaba todos los recursos, no necesitaba tener las personas en el lugar correcto, no necesitaba las personas, no necesitaba nada. Para que este misterio fuera resuelto, necesitaba Dios revelarse y dejárnoslo saber. Hoy Pablo nos dice que él tuvo el privilegio de recibir el contenido de un misterio de Dios que fue escondido por muchísimo tiempo y que ahora, mis queridos amigos, tú y yo tenemos la oportunidad de saber cuál es. Que tú y yo tenemos la oportunidad no solamente de saber qué era, pero vivir en luz de él. Pablo ve este misterio, que lo vamos a ver en el día de hoy, como una increíble responsabilidad. En sus apuntes dice mayordomos. Y él se veía como un mayordomo de este misterio, de tal manera de que él tenía una misión en la tierra. Y vamos a ver cómo él nos pide que le acompañemos. La palabra de Dios nos pide que le acompañemos. Si tú clamas a Cristo como tu Señor y Salvador, el día de hoy la palabra te está diciendo, tienes que vivir de una manera única. Es por eso que el día de hoy el sermón está titulado Misterio, Ministerio y Misión.
Este misterio nos da un ministerio que nos lleva a vivir de una manera distinta, a vivir en la misión de Dios. Con eso en mente les quiero pedir una vez más que oremos porque necesitamos de Dios en cada momento. Padre, una vez más, Padre, a veces podemos orar nada más porque es lo que tenemos que hacer. Cada vez que pasa un plato de comida enfrente mío, yo sé que tengo que orar, pero cuántas veces paro y digo, gracias Padre por esta comida, y me detengo. Si es Padre, eso trato de hacer cada vez que un plato está delante mío, cuánto más cuando la palabra de Dios, el plato espiritual más importante, está delante nuestro, Padre. Entonces, Padre, en este momento te ruego que tengas misericordia en nosotros y nos ayudes a entender más quién es Cristo. Ayúdanos a glorificarle a tu Hijo. Ayúdanos a que lo que entendamos el día de hoy no solamente se quede en nuestra cabeza, pero vaya a nuestro corazón y se mueva a nuestras manos para que podamos vivir de una manera que te agrade a ti, en luz de la gracia que hemos recibido. Entonces, Padre, encomendamos este tiempo a ti. No queremos perder el tiempo, Padre, y es por eso que te pedimos que el Espíritu Santo sea el que obre en esta tarde. Padre, yo no tengo nada que ofrecer a las personas, sino es tu palabra. Y Padre, no soy digno siquiera de predicarla. Entonces, Padre, ayúdame a quitarme del camino para que personas puedan escuchar en mi voz de alguna manera increíble que es Dios el que le está hablando, no yo. Entonces, Padre, ayúdame a mantenerme firme en este texto y hablar lo que tú quieres que diga y callarme de las cosas que tú no quieres que diga. Padre, te agradezco por esta oportunidad. Te la encomiendo a ti, en nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, entonces lo primero que vamos a ver, punto número 1, vamos a hacer un sobrevuelo rapidísimo del capítulo 3. ¿Por qué? Porque hemos hablado que Efesios tiene 6 capítulos, ¿verdad? Y tiene, los 3 primeros capítulos hacen algo y los segundos 3 capítulos hacen otro propósito. Los primeros 3 capítulos del 1 al 3 están llenos de lo que llamamos indicativos, que indican, que muestran la posición privilegiada que tiene un creyente en Cristo Jesús. Esa palabra es la clave, posición. Y la posición que tiene un creyente es lo que le va a animar a vivir como dicen los capítulos 4 al 6. En los capítulos del 4 al 6 vas a ver que hay imperativos, que son comandos, son una orden, es una acción que se debe tomar. Entonces tú vas a ver, y esto es rapidísimo, vas a ir de posición, capítulos 1 al 3, a práctica, capítulos 4 al 6. ¿Okay? Eso es muy importante porque muchas veces en el cristianismo nos lanzamos a esto es lo que tienes que hacer. ¿Y por qué tengo que hacerlo? La pregunta, ahí volvemos a, por tu posición en Cristo. Es por eso que el principio del capítulo 4 vas a ver que dice, vivan, caminen de la manera digna del llamado. Practiquen de manera digna de su posición, en otras palabras. Entonces ahora, al entrar al capítulo 3, vamos a hacer un breve sobrevuelo de este capítulo, porque vamos a darnos cuenta de que Pablo ya se da cuenta que estamos llegando al capítulo 4 y él dice, necesito usar este capítulo, para transicionar las mentes de mi audiencia. Y esto es muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es la estructura del capítulo 3? Por favor, acompáñenme con sus ojos. Tratamos siempre de estar viendo el texto, más que verme a mí. Tratamos de poner el texto ahí, pero mejor aún si lo tienes delante de ti en tu propia Biblia, en tu propio celular, en tu propia tableta. Pero míralo ahí, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y miren lo que dice, si en verdad habéis oído de la dispensación, ¿dónde está el verbo principal? ¿No está en el versículo 2? ¿No está en el versículo 3? ¿No está en el versículo 4? Y si sigues viendo, el verbo principal no llega hasta el versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14, empieza de la misma manera, por esta causa. Versículo 1, por esta causa, versículo 14, por esta causa, y dice, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo que está haciendo es va a empezar a orar, y algo viene, y hace un paréntesis, y va a empezar a orar. Miren lo que pasó, capítulo 1, versículo 15 y 16. Por esta razón, versículo 16, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros, ¿en dónde? En mis oraciones. Es muy parecido, es paralelo, es muy parecido. Pero en esa vez él dice, por esta causa, oro. En esta oportunidad él dice, por esta causa voy a darme un paseo en alguna información y después vuelvo a orar, ¿ok? Y después de eso, por favor acompáñenme con sus ojos, capítulo 3, versículos 20 y 21. Y solo estamos viendo qué es lo que vamos a ver, ¿ok? No sé para ustedes, pero a mí me gusta ubicarme para entender qué es lo que Dios está diciendo aquí. Versículo 20 y 21. Pablo ahora, después de orar, va a estallar y va a decir, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces una vez que Pablo ora, él se lanza a alabarle a Dios. Tienes oración, después tienes adoración. ¿Sí? ¿Estamos en la misma? ¿Ok? Y ustedes dicen, ¿y por qué? ¿Qué quieres decir? Aguanten un ratito. Pero Pablo, vimos que tomó un tiempo para irse a dar una vuelta en lo que vemos un paréntesis. Por favor, miren en su Biblia, versículo 2. ¿Con qué palabra empieza? Sí, en verdad, ¿verdad? Sí, ¿lo ven ahí? Me gusta que lo vean en su Biblia. Si tú tienes la Biblia de las Américas, antes del sí que ves, está abierto un paréntesis. Por favor, miren ahora con sus ojos al final del versículo 13. ¿Ves cómo ahí está cerrando el paréntesis? Es más, el paréntesis está tan claro que está ahí. Y es más, ese paréntesis no solamente es el paréntesis que lo ves en el texto, que no lo ves en el original, pero ves que el paréntesis está enmarcado por el sufrimiento. Por favor, miren, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Versículo 13. Ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Este paréntesis, mis queridos amigos, es muy importante. Inicialmente podemos quedarnos atónitos y confundidos porque este paréntesis, la oración es muy importante, la adoración es muy importante, amén. Pero Pablo dice, hay algo aquí que es tan importante que yo en cierta manera interrumpo lo que les iba a decir, porque tienen que entender esto, mis amados. Y esto está enmarcado en tribulaciones, esto está enmarcado en momentos difíciles. El día de hoy seguramente hay personas aquí que no entiendes qué es lo que está pasando en tu vida. Y el texto el día de hoy quiere ayudarte a entender eso. Una vez más, por favor, miremos el versículo 1 donde dice, pero por esta causa. Entonces lo que vamos a hablar es por esta causa. ¿Qué causa? ¿Qué es lo que acabaste de decir, Pablo? Y Pablo nos diría, miren lo que dije anteriormente, por esta causa, versículos 19 al 21 y 22 del capítulo 2. ¿Ahí se acuerdan? Pablo dice, es por eso que ahora los gentiles y los judíos que se odiaban, ahora están juntos y ahora son conciudadanos, ahora son una familia, ahora ellos son un edificio. Y no solo cualquier edificio, pero ¿qué edificio era? El templo de Dios. El lugar donde el mundo puede ver la presencia y sentir y experimentar la presencia de Dios. Por esa causa necesito decirles lo que les voy a decir en este momento. Y hermanos, esto es tan importante darnos cuenta porque lo que Pablo quiere hacer durante toda la carta de los Efesios es pintar una imagen en la cual gentiles y judíos se daban cuenta de que son parte de algo nuevo, de algo hermoso. El día de hoy yo regreso a ver alrededor y veo personas de diferentes países. Veo hasta un hermano con la camiseta amarilla. No voy a decir el nombre. Tenemos personas de diferentes contextos, de diferentes países, de diferentes equipos de fútbol, de diferentes lenguajes, de diferentes... Es hermoso, hermanos. ¿Y por qué es posible tener eso? Porque lo único que nos puede unir de esa manera es el Evangelio. Y eso solamente puede ocurrir de acuerdo al texto en la iglesia. Porque es en el lugar donde todas las personas llegamos y ponemos todas nuestras preferencias, todas las cosas que nos definen, las ponemos secundarias a nuestra identidad de que somos primero que nada pecadores que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Y por eso las otras cosas son secundarias. El deseo es pintar lo increíble que es la iglesia. Y si tú no me crees, por favor, mira con tus ojos capítulo 3, versículo 10, que vamos a verlo la próxima semana. Pero dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, amén. En el capítulo 5 va a decir que la iglesia está ahí ¿para qué? Para mostrar ese amor entre Jesús y la iglesia, y el matrimonio debe hacer lo mismo. En el capítulo 2, en el capítulo 1 hay diferentes opciones en las cuales tú ves que Pablo está diciendo la iglesia es algo tan hermoso, ¿entienden? Acompáñenme en este viaje. Y miren lo que dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes lo escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento de este misterio de Cristo,
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido dado a conocer a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era este misterio? A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha conseguido según la eficacia de su poder. Amados hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que por favor miren, versículo 2 al final dice, oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada. Versículo 7, al don de la gracia de Dios que me ha sido concedida. Pablo ve lo que esto que les han dado y él dice, yo necesito ser un mayordomo de esta oportunidad de ministrar a otros. Y Pablo aquí nos va a mostrar, queridos amigos, cómo se ve una persona que quiere ser un mayordomo de lo que Dios te ha dado. El día de hoy quizás tú estés aquí y le agradezco a Dios que estés aquí. Y una de las preguntas que siempre tenemos es, ¿qué hago? Y la palabra de Dios hoy va a responder eso. ¿Cómo puedes tener una mayordomía de la vida que Dios te ha dado? Entonces con eso en mente vamos a ver algunos puntos. Y el primero es que un buen mayordomo del Evangelio tiene una perspectiva cristocéntrica de las adversidades. Volvamos por favor al versículo 1, que es lo que dice. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Paremos hasta ahí. Notemos juntos por favor que no dice yo, prisionero de Cristo Jesús, pero dice yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Esto es lo que se llama un enfático. Pablo está asegurándose, mis queridos amigos, de que él empieza esta transición apelando a nuestras emociones. Él está diciendo, mira mi biografía. No sé si ustedes han leído alguna biografía que tú escuchas o ves una película de la vida real y dices, ay, qué tenaz lo que veo ahí. Y te pone a llorar. En cierta manera, Pablo aquí está apelando a que veas su testimonio y digas, wow. Y eso es tan hermoso, mis amados, porque nosotros tenemos una Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo, pero que usó personas para que la tengamos. Hace 3 semanas vimos la historia de Asaf, el líder de adoración, ¿se acuerdan? ¿Y qué tal estaba yendo? Estaba peleándola. Hace algunos años vimos la historia de primera de Pedro, estudiamos primera y segunda de Pedro. Pedro es el que saca la espada y dice, nadie le topa. Y después tú ves que él dice que él está emocionado de las dificultades, que son por un pequeño tiempo. Es una persona peleándola. En otro tiempo nosotros estudiamos el libro de Oseas, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo Dios a Oseas? Te vas a casar con una prostituta y ella te va a ser infiel constantemente. Y tú le tienes que amar porque esa es una imagen de lo que yo hago con el pueblo. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos a Pablo en una prisión. Y más aún, hermanos, nuestro Salvador no solamente estuvo desde el cielo, como muchas otras religiones que dan instrucciones desde el cielo, pero Jesucristo, Juan dice que se hizo verbo, ¿no es cierto? El verbo se convirtió en carne y vivió con nosotros. Algo muy importante, mis amigos, y esto es parte, es de que tú no puedes leer la Biblia y leerla impersonalmente. Esta es la historia de personas como tú y yo que caminaron, y eso a mí me emociona tanto. Y en este contexto es algo interesante que Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y para entender esto es importante ver lo que no dice. ¿Qué no dice? No dice, yo soy prisionero por Cristo Jesús. Porque yo estoy siguiéndole a Cristo, por eso me pusieron en la cárcel. No dice eso. No dice, yo soy prisionero de parte de Jesús. O yo soy prisionero para Jesús. ¿Pero qué dice él? Soy prisionero de Cristo Jesús. Yo estoy encadenado a Él. La perspectiva cristocéntrica de las adversidades es la primera característica de una persona que tiene una mayordomía de la vida. Filipenses 1, 2 al 14 dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias, Pablo habla también, en que me has visto, han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo, dice por la causa, no está ahí, debería decirse las prisiones por Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Tú escuchas ahí a Pablo amargado? ¿Pablo está amargado? ¿Por qué no te amargas, Pablo? Estás ahí encadenado, no puede ser. Mejor sería que estés allá de misiones y ándate para aquí y ándate para allá como estabas antes.
Pero él ves que no hace eso. Si tú le preguntas a Pablo, ¿quién te encarceló, Pablo? Él podría decirte Roma. Él podría decirte Nerón, él podría decirte César, él puede decirte los judíos, pero su respuesta sería, ¿quién te encarceló, Pablo? Y él diría, el Señor Jesucristo me encarceló. Pablo entiende que él está en la cárcel porque Cristo quería que esté en la cárcel. Él está en la cárcel y él entiende que porque esté en la cárcel no significa que la obra se ha acabado, de que este es el plan B, de que las cosas están mal. Él entiende de que Cristo tiene un plan para esto. Amados, el día de hoy, ¿cuál es tu perspectiva de las dificultades? ¿Es una perspectiva cristocéntrica en la cual Cristo está en el medio, pese a lo que te esté pasando? Hermanos, el día de hoy, ¿cuál es tu prisión? Y no estoy hablando quizás de barras y cadenas literales, pero quizás en este momento tú sientes que tu casa es una prisión, que tu habitación es una prisión, que tu trabajo es una prisión, que una relación es tu prisión, que esta temporada en tu vida es una prisión, que ir al colegio es una prisión, cualquier cosa que es una prisión. Y la pregunta sería, ¿quién te puso ahí? Y la respuesta normalmente va a ser, mi cónyuge que no está haciendo lo que debería hacer. Mis hijos, mi jefe, la economía, malas decisiones que hice, mi jefe, etcétera, etcétera, mis amados. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Cristo me puso ahí. El día de hoy, sea la que sea tu situación, sea la que sea nuestra situación, mis amados, recordemos que si Cristo es soberano y Cristo es quien dice que es y probó en esa cruz cuando Él murió y resucitó y venció a la muerte, Él está diciendo que donde sea que estés el día de hoy, Cristo está haciendo algo. Confía en eso, confía en eso. Si estás en Cristo, Él puede traer propósito pese a la situación más difícil el día de hoy. No sé cuál sea tu situación, mi amado, no sé cuál sea. Pero si Pablo puede decir, yo estoy en la prisión por Cristo, yo estoy en la prisión encadenado, Cristo me puso ahí. Tú puedes decir que tu situación es la misma. Segunda de Corintios 5:9, mis amigos consejeros bíblicos. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable a Él. Sea en la cárcel o fuera de la cárcel, yo quiero serle agradable a Cristo. Hermano, no pierdas, hermana, no pierdas esta oportunidad de serle agradable a Cristo en una situación que parece no ser ventajosa. Dios está formando algo en ti. Punto número 2, un buen mayordomo del evangelio no solamente que tiene una perspectiva cristocéntrica de las dificultades, pero entiende que es normal sufrir adversidades por amor a otros. Por favor, continúen conmigo con sus ojos. Efesios 3 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ¿qué dice? Por amor de vosotros los gentiles. ¿Cuántos de ustedes tienen la Reina Valera? Levanta tu mano. ¿Qué dice ahí? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. No dice por amor. Esa palabra por amor no está en el original, es ya una interpretación, está en lo correcto, pero ya es una interpretación que nos ha dado la Biblia de las Américas. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es loquísimo, hermanos. Él está diciendo, ¿dónde estoy? En la prisión. ¿Quién te puso ahí? Jesucristo. ¿Cómo así? Por ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy privado de mi libertad. ¿Y de quién es la culpa? De ustedes. Y todos diríamos, ay, ya entendí. O sea, qué motivación para vivir de una manera. Y no es eso. Miren por favor el versículo 2, donde dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Él está diciendo, si en verdad habéis oído, él está asumiendo de que los efesios, ellos habían escuchado el motivo por el cual Pablo ahorita está en la cárcel. Pablo seguramente no les había visto por 7 años, pero las personas que estuvieron allá hace 7 años, ellos seguramente decían, es por eso que él está ahí. Y no es para hacerte sentir mal, pero para mostrar que él tenía una misión. Y por favor, pónganse sus cinturones un ratito, porque esto es hermoso. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 19, ¿ok? Hechos capítulo 19, y si estás esperando que salga en la pantalla, no va a salir porque no está ahí. Entonces, Hechos capítulo 19. Ok. Miren, en Hechos capítulo 19, si tú tienes los títulos, dice Pablo en Éfeso. Vamos en
Hechos capítulo 20, perdón, versículo 17. Y desde Mileto, Hechos 20, 17 dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Él está llamando a los pastores de la iglesia a los cuales él está escribiéndoles ahorita. Le está diciendo, manden a sus pastores porque quiero hablar con ellos, ¿ok? ¿Sí? Se despiden, hay lágrimas, él se despide y miren lo que dice, versículo 21 al 23, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Él está diciendo, yo sé que cuando me vaya allá, lo único que sé que va a pasar es que va a haber cadenas y aflicciones. Pero ¿cómo así? Sigamos más allá, por favor. Hechos 20, capítulo 21, tú vas a empezar a ver ahí de que Pablo se empieza a meter en problemas por un problema muy pequeño. Por favor, acompañen en el versículo 27, 21, 27. Dice, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos, estos judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano. ¿Qué significa le echaron mano? No le dieron patita de gallo, le echaron mano. Gritando, israelitas, ayudadnos, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo la ley de este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar. Y tú ves que se enojan y ellos inclusive le están culpando de algo que él nunca hizo. ¿Se acuerdan que en el templo había un lugar donde podían estar los judíos y los gentiles no podían entrar? ¿Se acuerdan? Y lo que está diciendo es, nosotros le vimos que metió a alguien y eso no es verdad. Entonces eventualmente todo el mundo quiere echarle mano y miren lo que dice, por favor. Después vean en el versículo 35, cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, ¡que muera! Y tú ves ahí que se mete uno de los líderes y ve que todo está pasando y dicen, ay, que este man hay que salvarle porque en la que se metió. Entonces van a protegerle y le van a sacar. Y miren lo que hace Pablo. Versículo 37. Cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel por protección, dijo al comandante, ¿puedo decir algo a este Pablo? En vez de salir corriendo, ve, ya te van a pegar, corre. No, yo necesito decirles algo. Miren el versículo 40. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio les habló ¿en qué idioma? En hebreo, diciendo, hermanos y padres, escuchad mi defensa por ahora presentado ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos con el idioma hebreo, observaron aún más silenciosos, y él dijo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois. Entonces las personas dicen, yo pensaba, hermano, que este man era un loco, pero ha sido uno de nosotros, el man ha sido judío, escuchémosle. Y se ponen a escucharle, y es más, le escuchan porque dicen, no, yo sí me acuerdo que yo le había visto a él era el que les perseguía, no, él es uno de nosotros. Por favor, con sus ojos una vez más, llega el versículo 21. Pablo va a decir, les cuenta todo de él y va a decir, y esto es lo que les tengo que decir. Y si están en una Biblia que tiene los dos colores, van a ver que eso está en rojo. Y miren lo que dice, pero él me dijo, Pablo está diciendo, pero Jesús me dijo, ve porque te voy a enviar lejos, ¿a dónde? A los gentiles. Y todo este grupo, que ahorita ya estaba tranquilito, miren cómo responden. Versículo 22, lo oyeron hasta que dijo esto. Y entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este individuo, no se le debe permitir que viva. Una vez más, mis queridos amigos, no te pierdas de esto. Pablo está tomando un tono personal en la carta para que tú te recuerdes dónde él estuvo, qué es lo que está pasando. Y hermanos amados, ¿quién era Pablo? Aquí habla un poco de, fue educado bajo Gamaliel. En otras partes, en Filipenses 3, 4 al 6 dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro tiene motivo para creer, para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo está en una situación en la cual
Él está diciendo, yo tenía todas las credenciales a los ojos del mundo que dirías, esa persona es el que tiene 10,000 millones de seguidores en Facebook. Él es el que ha estudiado bajo Gamaliel. O sea, él tiene el PhD más duro de los PhDs del mundo. A él es el que le dicen, por favor, usted venga a enseñar. Y es más, por todo tipo de cosas. Él tiene todas las perspectivas que tú dirías, wow, qué tenaz. Esa es la persona, en inglés se dice, el most likely to succeed. Es el que mejor le va a ir en la vida. ¿Y dónde está él ahorita? De privilegio a prisión. Y él dice que lo hizo con gusto por ustedes gentiles. Una vez más, el yo enfático, yo Pablo quiero asegurarme que entienden que este llamado que yo tuve de ir de privilegio a prisión es algo que lo hago con gusto. ¿Por qué? Porque tengo el privilegio de mostrarles que Dios tiene un plan hermoso en el cual judío y gentil hacen algo increíble, una unidad, y eso se llama la iglesia. Cuando eres un mayordomo del evangelio, entiendes que el servir al cuerpo es difícil e incomoda. Pero Pablo nos dice, vale la pena. Vale la pena. No sé para ustedes, hermanos, pero muchas veces nosotros vemos el sacrificio como algo que ojalá no nos pase, pero la palabra de Dios muestra el sacrificio como algo que es normal en la vida del creyente. Y Pablo está mostrándonos eso. Él dice, ¿sabes qué? Es por ustedes que estoy en la cárcel. Y no está diciendo esto para decirles, ahora sí, pónganse las pilas. Dice, qué hermoso, acompáñenme en esto. Estamos juntos. Ahora la pregunta que normalmente viene en este momento es, ¿cuál era la motivación de este loco para vivir de esa manera? ¿De qué manera tú puedes vivir de tal manera en la cual tienes una perspectiva cristocéntrica de las adversidades? ¿De qué manera puedes vivir en la cual sabes que vas a hacer cosas por el bien de otros sin que sea bien para ti mismo, sino que tú vas a terminar, pero vas a hacerlo sacrificialmente? ¿Qué motiva ese tipo de vida, mis hermanos? Y por favor, está en el texto. Versículos 2 y versículo 7. Por favor, de vuelta en Efesios. Si en verdad habéis oído de la dispensación de ¿qué? De la gracia de Dios que me fue dada. Versículo 7. Del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dada. Un buen mayordomo del evangelio, mis amados, tiene constantemente la gracia de Dios en mente. Todo el tiempo está pensando en esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios lo define. Pablo habló ya de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Por favor, acompáñenme en una página más atrás, en Efesios capítulo 2, donde él dice lo siguiente, versículos 3, 4 y 5, entre los cuales también todos nosotros, dice nosotros, yo también en otro tiempo vivía en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, me salto el versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de ¿qué? De su gracia. Vuelve otra vez más, Efesios 1, versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amado, el día de hoy, ¿qué tan a menudo piensas de la gracia de Dios? ¿Qué tan a menudo piensas de que tú y yo estábamos en camino, estábamos muertos en nuestro pecado, en camino al infierno? Y por gracia, sin que nos merezcamos, Dios te salvó, me salvó. Y en ese momento Él cambia toda la perspectiva y dice, ahora vives para mí. Y tú dices, totalmente, Dios. Pablo tiene claro que lo único que él se merecía era el infierno, y todo lo que recibes por gracia. Y escuchen esto, porfa. Entonces, es la gracia de Dios la que le puso en la cárcel para que los gentiles se beneficien, ¿sí? Entonces es la gracia de Dios la que le puso a Pablo en la cárcel para que los gentiles se beneficien, ¿sí o no? Es la gracia de Dios que puso a Cristo en una cruz para que la humanidad se beneficie. Pablo piensa en eso. Pablo está pensando en eso.
Amados, la gracia de Dios te va a poner en lugares incómodos para el beneficio de otros. Necesitamos estar llenos de esa gracia, necesitamos meditar en esa gracia. Cantamos la canción, ¿no es cierto? Sublime gracia del Señor. Eso estamos cantando. Sublime gracia. Yo quiero ser muy honesto porque a veces personas le ven al pastor y dicen, no, es que para ti eso es fácil. No es fácil. Entonces podríamos hablar de Pablo y Pablo está tratando está en la cárcel, pero no nos vayamos al extremo de la cárcel, ¿ya? Pensemos cuando nos toca servir, ¿ya? Digamos que en esta semana alguna persona te dice, por favor, sirve de esta manera. Y normalmente, ¿cuál es nuestra excusa para no servir? No tengo tiempo, es que no puedo de acuerdo a mi situación. ¿Qué tiempo me va? Es que eso me va a quitar tiempo, ¿sí? Por favor, sería bueno que sirvas en eso. No, no puedo servir porque me va a quitar tiempo. ¿Sabes qué? No, me va a quitar recursos. No, ¿sabes qué? Puedo usar ese tiempo de otra manera. Pablo no piensa eso. Pablo, en vez de pensar qué es lo que esto me está quitando, lo que él está pensando es qué es lo que yo ya recibí. Yo recibí la gracia de Dios. Entonces cualquier cosa que me quite el tiempo, todo eso es de Dios de todas maneras. Y quiero que se den cuenta que una vez más lo que el texto está tratando de hacer no es lo que muchas veces hemos crecido en nuestras iglesias, de que verás, tienes que servir. ¿Por qué? Porque tienes que servir y te hacen sentir mal. Pero aquí la motivación es gracia. La motivación es agradecimiento. Yo llego donde mi esposa y le digo, ve, ¿dónde está mi esposita? Creo que ya se escondió porque capaz que sabía que iba a hacer esto. Bueno, ella está arriba, ya. Entonces, yo voy donde mi esposita y le digo, amor, aquí tienes un ramo de flores. Gracias. No, pero es que no quería hacerlo de todas maneras, pero me toca. Qué feo, ¿no es cierto? Tú lo haces por agradecimiento. Yo quiero mostrarte qué agradecido que estoy por tu vida, amor, que esto es lo mínimo que puedo hacer. ¿Se dan cuenta la diferencia de ese tipo de servicio? ¿Se dan cuenta qué distinto es cuando estamos motivados por gracia o cuando estamos motivados por culpa? El pueblo de Dios es un pueblo lleno de personas que han experimentado la gracia de Dios y por eso están como que, ¿cómo ayudo? ¿Cómo puedo ser parte del plan de ese Dios que me redimió a mí? Por favor, noten el versículo 2 además que dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia. Dispensación tiene que ver con la economía, es una palabra que tiene que ver con administración, mayordomía. El punto era el planificar, organizar, controlar, es la idea de mayordomía, como dijimos en un momento. Entonces Pablo está diciendo que él es un mayordomo de esta gracia que él ha recibido y eso es muy importante. Otra vez saltémonos al versículo 7, donde dice, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia. Esa palabra ministro es de donde sacas la palabra para diácono, que es la palabra para un siervo. Es la palabra que se trata para cualquier tipo de servicio, servir mesas, dar de comer a la gente, ayudar. Y Pablo está diciendo, yo soy un mayordomo, / ministro de la palabra, soy un siervo de la gracia de Dios. 1 Corintios 3:5, 2 Corintios 3:6, 6:4, 11:23 y hay un montón de otros ejemplos en los cuales puedes ver que Pablo se veía a él mismo como un siervo de Cristo, un siervo de esa gracia que él recibió. Entonces, hermanos, esto es hermoso porque tú ves que Pablo nos empieza a mostrar quién es él. Él no se ve solamente como un prisionero, sino se ve como un prisionero. ¿Y por qué eres prisionero, Pablo? Porque yo soy un siervo del evangelio, yo soy un diácono, yo soy un ministro del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué estás en la prisión? Porque soy un siervo, pero no solamente eso, pero yo soy un mayordomo de la gracia de Dios. Yo necesito ser un buen mayordomo, hermano, hermana, el día de hoy, amigo. ¿Has pensado que en eso, no de la misma manera de Pablo, pero todos nosotros somos mayordomos de esa gracia? Muchos de nosotros es esa gracia, qué lindo, y yo vengo y canto y qué lindo, y eso sí, pero esa gracia es para mí. Dios te está mandando a que des a otros de que por gracia has recibido tú mismo, y eso es la gracia de Dios. ¿Has pensado en la increíble responsabilidad que tienes, cristiano? Tenemos en cierta manera la responsabilidad y el privilegio de facilitar la acción de Dios en salvar a pecadores, el que tú puedas ir y compartir ese evangelio. En esta semana estábamos sentados con mi esposita, con alguien, estábamos ahí conversando y esta persona conversaba de que recientemente estuve en una oportunidad donde una persona
que parece con mucha influencia, le decía, mira, mira, te enseño mi teléfono, y tenía fotos con presidentes, fotos con personas muy importantes, y fue tan interesante porque esta persona después nos comentaba, y yo le dije, ¿pero tienes el evangelio? No, no, pero en algún momento, no, ¿por qué en algún momento? Tiene que ser ahora. Y decía, eso es. Somos administradores de la gracia. Imagínate qué pasaría. No sé cuántas personas estamos ahorita aquí, pero si cada uno de nosotros salimos por esa puerta en esta semana como misioneros a decir, yo soy administrador de esa gracia. Entonces por esa gracia yo les trato con gracia a mis hijos, con gracia a mi cónyuge, con gracia necesita ser el mensaje que lo comparto con la persona en el trabajo, etcétera. Imagínate lo que puede pasar. Muchas personas hablan de querer hacer un impacto. Aquí está. Una vez más, Pablo no está diciendo aquí, verán, yo estoy en la cárcel por ustedes, a ver, hagan algo pues. Él lo que está diciendo, estoy en la cárcel, vamos, vamos. Ambos hemos recibido la gracia. Esto no está en mis apuntes, pero tengamos cuidado de cómo motivamos a la gente. Cómo motivamos a nuestros hijos. Cómo motivamos en nuestras aulas. Que sea la gracia es lo más importante. No lo que vas a hacer es fariseos, que no lo están haciendo por gracia, pero porque les toca, y eso no va a durar mucho tiempo. Siguiente punto, y me voy a saltar, voy a volver al punto que es el siguiente en sus apuntes, quiero ir al punto F, que dice, entiende que Dios es el actor principal. Y en todo la gracia es un favor no merecido, ¿verdad? Entonces, en cierta manera es increíble el pensar de que no es que nosotros somos ministros, no es que nosotros somos mayordomos de la gracia, porque ve qué bacán que soy. Es porque es algo que Dios te ha dado. En estos versículos lo que tú vas a ver es lo que se llaman verbos pasivos. Verbos pasivos significa que la persona está recibiendo la acción de algo. Gramaticalmente y teológicamente se los llama pasivo divino. ¿Qué creen que significa? Que Dios es el que está actuando. Miren por favor en sus Biblias. Versículo 2. Miren que dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada. No dice de la gracia de Dios que yo alcancé. Versículo 7. Del cual fui hecho ministro. No dice, es que yo me hice ministro. Versículo 3. Que por revelación me fue dado. No dice que yo la alcancé por mis propios méritos. Y tú puedes ver eso en el versículo 4, en esta vista de lo cual leyendo podréis comprender. Tiene la idea otra vez de un pasivo en el cual Dios tiene que ser el que nos ayuda a comprender. Versículo 5, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles, ha sido revelado. Dios tenía que dar el primer paso. Amados, este punto es súper importante porque como ministro y como personas que queremos ser buenos mayordomos de la gracia de Dios, tienes que tener clarísimo que es Dios el que tiene que actuar. Dios es el que tiene que iniciar. Y quería saltarme este punto porque muchas personas puedes llegar aquí y no sería nada útil que tú escuches eso y digas, ya entonces yo tengo que ahora tener una perspectiva cristocéntrica. Ahora tengo que sufrir por los hermanos. Ahora tengo que disfrutar de la gracia. Y el punto es distinto, el punto es de que tú te pones en una situación en la cual escuchas la gracia y le dices, Dios, ayúdame. Yo voy a hacer mi parte, pero Dios tienes que tú mover las cosas. Es por eso que miren por favor el versículo 5, lo que dice, que en otras, versículo 4, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento. En ese entonces las personas no tenían una copia física de la palabra de Dios, sino que se hacía, se leía. Entonces lo que Pablo está diciendo es que ustedes van a entender mientras las personas leen, ustedes están ahí sentados escuchando y van a decir, wow, ahora entiendo. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia o escuchamos un sermón o escuchamos un libro o leemos un libro? También puedes escuchar un libro, un audiobook. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos eso diciendo, Dios, no quiero perder mi tiempo ahorita. Necesito que tu espíritu sea el que me enseñe, que me muestre, que abra los ojos de mi corazón. Imagínate qué pasaría en nuestra iglesia, en las iglesias alrededor del mundo, si personas vendríamos cada domingo y en la mañana diríamos, Padre, ayúdame, prepara mi corazón para que cuando escuche la palabra yo pueda responder en fe. Este punto es muy importante porque lo que vamos a hablar ahorita es que Dios tiene un plan increíble y es un plan que yo peleé por mucho tiempo y necesitaba que Dios sea el que abra los ojos de mi corazón para darme cuenta. Siguiente punto. Un ministro
que es un buen mayordomo, entiende lo peculiar e importante que es este ministerio. Por favor, miren conmigo los versículos 3 y 4. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes lo escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras ocasiones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. De manera súper rápida, Pablo lo que está diciendo aquí es de que Dios en su misericordia me permitió ver algo que nadie había visto. Versículo 5 dice que había algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento y que ahora lo podemos ver. Es más, él hace una comparación y dice que en otro tiempo no lo habían visto, pero que ahora sí lo pueden ver. ¿Qué era eso? Y me imagino que los efesios ya habían estado ahí en el filo de los asientos. Pese a que aquí dice en el versículo 4 y 5, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Y en el versículo 3 dice, antes lo describí brevemente. Entonces él ya lo había mencionado, pero personas dicen, ¿qué es este misterio? ¿Tú sabes cuál es ese misterio? Algunos de ustedes dirían Cristo. Ay, quiero verles. Y algunos ahorita están despertando. Creo que me preguntó a mí. El misterio en realidad, el gran misterio es Cristo, pero el misterio, como dice aquí Pablo, él dice que él tiene una perspectiva específica para que podamos ver ese misterio. Y él lo explica claramente en el versículo 6, por favor. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Misterio es algo que antes estaba escondido, que ha sido revelado. Hay un misterio supremo con muchas aplicaciones. Cristo es el misterio en sí, pero hay partes de este misterio específico que Pablo aquí nos deja ver, que los gentiles y los judíos ahora están juntos. Y quizás tú dices eso, ese es el misterio. Porque no estamos en ese contexto, pero quiero que te des cuenta que en ese entonces tienes años tras años de animosidad entre ambos grupos. No se pueden ver. ¿Se acuerdan que se tiene esa idea de que inclusive cuando caminaban por Samaria se iban a dar la vueltota? ¿Por qué? Porque no queremos pasar por esa tierra. En el Antiguo Testamento tú ves que les dicen estos filisteos incircuncisos. Es una manera fea de referirse. Y ahora lo que Pablo está diciendo es que, ¿sabes qué? Ese pecador filisteo, si recibe a Cristo, ahora es parte de la familia de Dios. No puede ser. Sí, puede ser, porque la gracia de Dios es tan increíble. No hay lugar para falta de unidad. Y una vez más le agradezco a Dios y que el Señor nos permita hacer una iglesia que es súper diversa, pero lo único que en realidad nos gusta aferrarnos es la cruz de Cristo. En el Antiguo Testamento ves que los gentiles se les cola el plan en cierta manera, pero tú ves en el Nuevo Testamento que es algo totalmente nuevo. El misterio es que no hay una segunda clase de personas que siguen a Dios. Todos están siendo unidos totalmente, mis queridos hermanos. Y esto es muy interesante y esto es muy importante porque algunas personas dirían, pero yo pensé que la iglesia sí se la podía ver en el Antiguo Testamento, y no la puedes ver. Sí puedes ver algunas cosas. En el Antiguo Testamento habla que los gentiles van a recibir bendición, habla que va a venir un Mesías, habla que va a haber una segunda venida del Mesías, habla que los gentiles sí van a ser salvos, pero no se sabía de qué manera. No, en el Antiguo Testamento también habla que los gentiles van a recibir la bendición de Abraham. Habla de todo ese tipo de cosas, pero la idea en general, y esto escúchenme porfis, de que los gentiles y los judíos se hagan un solo cuerpo, no está. Y es por eso que el día de hoy es tan importante que nosotros entendamos eso. Entonces el último punto, ahora sí, un buen mayordomo entiende el poder del evangelio. Y este evangelio es lo que produce que este misterio sea tan poderoso. Miren que en el versículo 6 hay 3 cosas que son los componentes de este misterio. Lo primero que vemos es que los gentiles son coherederos, que son herencia, que pueden recibir la herencia. No sé si les han visto una vez más, a veces en la televisión tú escuchas de estos casos de personas que tenían muchísimo dinero y fallecen, y todos los hijos están esperando que les den su herencia, y esa persona escogió una persona de fuera para que reciba la herencia. Y personas, no puede ser. Esa es la idea aquí. Dios escoge a personas de afuera para que sean parte de esta herencia.
Y no solamente que reciban una herencia, pero recuerdan, el capítulo 1 hablábamos de que sean la herencia de Dios. Dios está viendo a un gentil y a un judío, y ambos, si tienen a Cristo, Él dice, ellos son mi herencia. Número 2, y miembros del mismo cuerpo, son parte del mismo cuerpo. Efesios habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y la idea aquí tiene que ver que ahora son parte del mismo equipo. Esto una vez más, los israelitas trataban de siempre separarse de los gentiles. Era como que ya, ustedes pueden venir un ratito, pero ahí nomás, nosotros somos los bendecidos y ustedes se colan a la bendición. Y ahora Pablo está diciendo, no, para nada. Ahora los dos son juntos, son parte del mismo equipo. No hay uno que tiene mejor rango que el otro. Es increíble. Entonces tenemos un mismo destino, tienen un mismo estatus. Y finalmente, miren por favor, miembros del mismo cuerpo y participando igualmente de la promesa de Cristo. Tienen el mismo privilegio. ¿Cuál es este privilegio, mis amigos? Los judíos iban al templo y ahí disfrutaban de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y los gentiles, quizás pueden ser hasta medio amigos de los judíos, pero no tenían ese acceso. Ahora, debido al evangelio, el poder del evangelio, un judío y un gentil, ambos pueden recibir la presencia del Espíritu Santo. No hay separación. No hay separación. Y hermanos, ¿por qué estamos hablando tanto de esto? El versículo 2 dice una vez más, si en verdad habéis oído. Pablo está diciéndoles, en realidad entiendes esto, y es importante para nosotros porque mientras nos aproximamos ya estamos casi a la mitad del libro, y es muy posible que tú hasta ahora no entiendas el punto principal de este libro. Habíamos dicho anteriormente de que muchos cristianos ven su vida espiritual como que yo voy y acepté a Cristo y ahora sí soy salvo y gracias. Y vemos que Efesios te empuja que no lo veas de esa manera. Muchos de nosotros inclusive somos las personas que decimos, yo amo a Cristo pero no amo a la iglesia. Yo amo a Cristo pero no me quiero comprometer con la iglesia. Y el punto de Efesios, como pueden ver una y otra vez, es que el punto es traer a gente junta. Que el evangelio brille por la diversidad que hay. Cristo no está interesado solo en salvarte a ti. El punto principal del libro de Efesios es que la iglesia es parte de un plan glorioso. Cristo en su cruz venció de increíble manera la maldición y trajo bendición. Y en eso, si ustedes se acuerdan, hacia el capítulo anterior, vemos que Él hace una nueva humanidad. ¿Y cuál es esa nueva humanidad? La iglesia. Y personas dicen, sí, pero yo y Cristo. Hermanos, eso está bien, ese es el principio, tú y Cristo. Pero la palabra de Dios habla claramente de que si tú quieres borrar esa maldición que fue de manera corporativa, de que fue de manera grande, de que fue de manera plural, toda la humanidad, lo que Dios está haciendo es traer un grupo de personas que ahora vienen y muestran de manera colectiva, de manera como grupo, de que en realidad Dios es quien dijo que era. Y esto es tan... Muchos de nosotros inclusive lo hemos dicho, tú necesitas a Cristo como tu Salvador personal. Y está bien, pero tengamos cuidado porque Cristo nunca vio su sacrificio como algo que es solo entre tú y Él. Es más, cuando tú lo llamas a Cristo y viene Cristo como tu Salvador, te pone como parte de un cuerpo. Nosotros somos ese templo. Si de manera individual tú eres un mini templo, pero el punto de Efesios es que nosotros colectivamente mostramos al mundo a Dios, a las legiones celestiales, que se puede tener salvación. Hermano y hermana, tú no lo puedes hacer solo. Dios no vino aquí para que tengamos llaneros solitarios. Dios vino aquí para mostrar el poder del evangelio mientras tú te sientas como una persona que tiene una camiseta de otro color y le amas. Todo el mundo se queda viendo. Si estaríamos en otra ciudad sería distinta la situación. Pero ese es exactamente el punto, mis amados. El día de hoy te quiero animar, porque la palabra de Dios nos anima a que seamos personas que tomamos esto realmente en serio. La palabra de Dios muestra que la iglesia fue el plan, este misterio totalmente precioso que ahora ha sido revelado y que ahora tenemos el privilegio de vivir en luz de Él.
El Evangelio, esta gracia que hemos recibido, nos cambia de manera personal, amén. Pero esa manera personal nos cambia en las relaciones que tenemos con aquellos a nuestro alrededor. Y no solamente eso, pero después nos cambia de manera colectiva, de tal manera que el mundo, no solamente el mundo aquí, pero las legiones celestiales observan esto y dicen, hubo un Salvador que venció a la muerte. ¿Por qué? Porque le ves al gringuito sentado con el ecuatoriano. Tú le ves al que le gusta este equipo sentado con ese otro. Tú le ves a la persona de una afinidad política sentado al lado con la afinidad política totalmente opuesta. Y están trabajando juntos por el propósito del Evangelio. Si el día de hoy esa no es tu perspectiva, la palabra de Dios dice que todos estamos en un proceso de crecer, en un proceso de arrepentirnos y darnos cuenta, hermanos amados. Y para terminar, acuérdense quién era Saúl. ¿Qué hacía Saúl? Perseguía a la iglesia. Si hay alguien que estaba peleado con la iglesia, porque no sé cuántos de ustedes el día de hoy vienes y me dices, ¿sabes qué, Jota? Pero no tienes idea de lo que la iglesia me hizo. No tienes idea qué bravo estoy, qué enojado estoy con la iglesia. Yo te digo, mírale a Saúl, que después se convirtió en Pablo. Y ahora Pablo es el que nos describe que él ama a la iglesia y que está en la prisión por ella. Oremos. Padre, el día de hoy dejamos esto ahí, sabiendo de que tenemos que volver a seguir inspeccionando lo que dice tu palabra. El día de hoy permítenos, por favor, por tu gracia y por tu misericordia, el ver qué hermoso regalo tú nos has dado al permitirnos ser familia los unos con los otros, personas de diferentes lugares, de diferentes contextos, diferentes lenguajes, diferentes culturas, Padre, y que todo eso es secundario, basado en la realidad de que te tenemos a ti. Padre, ayúdanos, no sé, pero inyecta en nuestro corazón un deseo para ver tu gracia. Padre, ayúdanos el día de hoy a que podamos ver tu gracia de una manera tan hermosa que en la cual, debido a que tú extendiste esa gracia a nosotros, terribles pecadores, tenemos una hambre para extender esa gracia a otras personas a nuestro alrededor, Padre. Entonces te agradezco por eso. Padre, ayuda de que cada comunidad el día de hoy y en esta semana podamos conversar de esto, ver cómo podemos crecer en ser personas que vivimos en luz de este misterio. Ayuda a que esta iglesia día a día, no porque queremos sobrarnos de que somos una iglesia diversa, pero Padre, porque es el objetivo del Evangelio, Padre. Seamos una iglesia en la cual nos vemos los unos a los otros. Ayúdanos a vivir este mensaje inclusive hoy, ni bien se acabe la celebración, de que busquemos una persona que no conocemos y conversemos, porque es muy seguro que haya recibido la misma gracia que nosotros tenemos y eso nos une. Padre, gracias por esta iglesia. Ayúdanos a crecer en la imagen de tu Hijo. Y Padre, en este momento oro de manera especial por los amigos que están el día de hoy aquí, quizás se sienten en una prisión. Padre, fortaléceles. Ayúdales a tener una perspectiva basada en ti. Y estoy seguro también que hay personas aquí que no te conocen, que no les puedo decir que tengan una perspectiva cristocéntrica porque nunca han doblado su rodilla a ti. Que el día de hoy tú seas su consuelo mientras ellos se arrepienten de sus pecados y caminan en pos de ti, de que ellos puedan recibir el consuelo que solo viene de ti, Padre. Ahora ayúdanos a responder en canción a lo que tú ya has hecho. Te pedimos por la banda que ahora nos va a facilitar un tiempo de respuesta. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento, cada semana en La Fuente tenemos una oportunidad de responder mediante